Saludos a todos, muy buen Nika Nash. Bueno, aquí y ahora estamos en reponiendo el programa que no transmitimos el día de ayer, pero bueno, es el 5 de julio, es 12 Pedernal, Matlacliomome Tecpatl, recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas y desarrolla una actividad artística, disfruta la vida, ese es el consejo tolteca del día de hoy y estamos aquí con Omei y con Frank. Saludos, ¿cómo están? Por acá bien. ¿Y ustedes qué? Todo bien, todo bien. Pues aquí ya poniéndonos al día con las fechas y pues retomando actividades. También hubo una pausa ahí de unos cuantos fines de semana, pero pues ahí hay temas todavía que seguir abordando. Acabo de enviar saludos. Miguel, Miguel Ángel dice que está en clases ahora en la universidad, pero que saluda a todos. Así que tendremos que encargarnos de la fecha nosotros. Aprovechamos para saludar a Miguel y a todos los compañeros. Ah, hoy hay un par de temas básicos que tienen que ver con los andinos y los mayas. Y va a haber otros temas pequeñitos que se van a ir sumando a medida que se desarrolle la conversación, porque ha habido muchos temas últimamente. Lo que pasa es que no hemos podido hacer los sabatinos por cuestiones, digamos, positivas, ¿no? Hemos estado en actividades y cosas que andan por ahí. Así que bueno, si les parece, entramos ya. Hoy estamos en el penúltimo día de la actual trecena. En 2 días comenzamos la trecena de flor. Esto para que tengan en cuenta cómo funciona el asunto. Si hoy es 12, pues mañana va a ser 13 lluvias, 13 kiawit o kawak, dirían los mayas. Y pasado mañana entonces va a ser uno flor, los mayas le llamarían Hun Ahau. Quiero hablar muy brevemente de por qué acá se le llama, en el altiplano de México se le llama flor y entre los mayas Ahau. En realidad, ambos conceptos son muy antiguos, aparecen desde la época olmeca. Yo creo que el concepto de flor es anterior, ¿ok? Pero en las representaciones más antiguas de flor empieza a aparecer con un rostro. Y es un rostro solar, no cualquier rostro. Y finalmente ya entre los mayas termina siendo simplemente Ahau, el señor. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué ocurre esta evolución? Por otro lado, los nahuas conservan lo que me parece a mí que es el símbolo original de flor. Pero acuérdense que flor tiene un significado calendárico. Así que no es solo una flor y ya, sino que flor era el glifo que usaban para marcar el fin de un ciclo. Y el glifo específico de Venus, pero en general el glifo del movimiento de los astros. Y la razón es porque al seguir su movimiento en el cielo forman unas espirales que de pronto se van empatando y terminan como una flor, la flor celeste. De manera que hay una gran relación entre la flor y el Ahau, es decir, el señor solar, a tal punto que ustedes saben que en Anáhuac todo tenía tonal de nacimiento, todo tenía nombre calendárico. El sol tenía el nombre de flor, de una flor. Así que da igual decir uno flor que uno sol, que uno señor, usando la palabra para señor solar, porque en maya se puede decir señor humano o señor solar. Esto es una digresión, pues todavía no hemos llegado ahí, pero es importante que tomen en cuenta que las diferencias en la pronunciación y a veces en significado entre los signos que usaban unos pueblos y otros no significan diferencias en el mecanismo del calendario, sino únicamente acentuaciones locales. Por ejemplo, tenemos el signo número 16 que es buitre, que fue antier. Los mexicas le llamaban metate, no le llamaban buitre, sino metate. Sabía que su nombre formal es buitre, por eso en las fuentes mexicas tú ves que hablan de buitre, ¿no? Pero en el lenguaje cotidiano le llamaban metate. Es una simple variante de un pueblo que no implica nada así respecto al mecanismo. Les voy a poner un ejemplo moderno.
En la actualidad, los chinos le llaman a enero el mes 1, no lo dicen enero, sino mes 1. Y a febrero le llaman mes 2 y así. Pero sigue siendo el mismo mecanismo. Cuando se refieren, claro, al calendario gregoriano, es el mismo mecanismo. Luego, cada pueblo puede decirlo con su lengua e incluso con pequeñas variantes o con grandes variantes de significado. No hay que aturdirse por eso. Esto es una observación a los estudiantes de antropología e historia, a los investigadores. No se aturdan por las variantes de lengua, por las variantes semánticas locales. Para determinar si es un mecanismo diferente, tienes que entender el mecanismo. Y después de eso, tienes que demostrar que es diferente. No es que simplemente pronuncian diferente, así que es otro calendario. Luego, lamento aguarle la fiesta a los historiadores y demás, pero no había varios calendarios en Anáhuac, había un solo calendario, el calendario de Anáhuac, que usaban todos por igual. Eso lo sabemos porque, bueno, las fechas en la zona maya, en la zona zapoteca, en la zona náhuatl, que es donde más fechas quedaron, son exactamente las mismas para el mismo día. Y eso no lo puedes conseguir con un sistema tan complejo, no lo puedes conseguir si el mecanismo no es exactamente igual. ¿Les parece bien esta observación? Supliendo aquí a Miguel Ángel un poco. Sí, muy bien. Y bueno, también ahí después les compartiremos, ya que tengamos más datos, pues, estas flores, ¿no? Que también en la zona náhuatl, llegan a existir, con esa misma estructura, ¿no? Que se da en las cuentas, calendáricas, que se conocen en la zona maya. Y bueno, pues sí, impresionante, ¿no? Como pues nada más son variaciones, ¿no? Claro. Regionales que no, nos van a alterar todo el Sí. mecanismo. De hecho, les estoy buscando una imagen de la Piedra del Sol para que vean cómo termina en el signo de Jau. Y es exactamente el mismo signo que usaban los mayas. Y es por una razón importante. A ver si se las encuentro acá. Y también algo que me quedé pensando ahorita que mencionaba sobre este símbolo, de la sagrada forma, ¿no? De la cruz de flores que hacen pues los concheros, ¿no? La conchería, y la llevan justamente allá a Chan Santa Cruz, es lo que vimos también en uno de los ritos, en donde pues sí hacen una cruz con flores, con un montón de flores cada año en la festividad de la Santa Cruz, y pues hacen referencia a este símbolo, ¿no? Igual no he podido platicar con ellos para saber el trasfondo simbólico, ¿no? Si la conciencia que tienen al respecto del tema, pero pues es interesante que perviven también ese tipo de prácticas, ¿no? Y sobre todo relacionadas con la cruz y las flores, ¿no? El símbolo pervive en algunas prácticas de ofrenda, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Ahí te mandé, Jonathan, una imagen que es de la Piedra del Sol. Es de lo más conocida, pero fíjate, esta piedra sorprende por muchas razones. Si observamos el círculo de los tonales, a ver si nos ayuda a ponerla, John. Sí, déjala. Si no la jalo yo desde acá. Si observamos el círculo de los tonales, vamos a ver que son 20 signos. Si pensamos en términos matemáticos, vamos a ver que ellos tenían una numeración vigesimal. No solo los mayas, todos tenían una numeración vigesimal. Voy a poner un ejemplo. En lengua náhuatl. En lengua náhuatl los números tienen una raíz, tienen unas cifras simples que son C. Bueno, si quieres ir traduciéndolo, Omey, C. Perdón, me perdí Te de... lo puedo ir traduciendo para que los compañeros sepan. Ah, C, uno, Ome, 2, Y, 3, Nahui. 4. Macuili 5 hace un suborden. ¿Okay? Todavía no es orden. A partir de ahí, las cifras se componen añadiendo a Macuili término chic, el apellido chic, quiere decir en adición, más. Y después se omite Macuili porque quedaría muy largo decir Macuil chicuase. Entonces solo se dice chicuase. Traducen 6, Chicome, 7, Chicuey, 8, Chignawi, 9,
y Maztlatli. Maztlatli es otro suborden, y a partir de Maztlatli las cifras se componen con ON. Es decir, Maztlatli-ON-C. 11, 11, Si quieres, puedes eliminar el Maztlatli y se sigue teniendo perfectamente 11, quiere decir 11. Omome, 12, Omei, 13, Onawi, 14, después viene Castoli, que es otro suborden. Castoli se sigue, las cifras de Castoli se siguen componiendo con ON, pero para que no se confunda con los de Maztlatli, ahí sí hay que decir Castoli. Castoli 11, 16, Castoli Omome, 17, Castoli Omei, 18, Castoli Onawi. 19. Bien, ahí se nos agotaron las cifras. Para decir 20, tenemos que volver al 1 otra vez, al C, que en composición se dice CEN. Tenemos que volver ahí. Y entonces usamos el nombre del orden 20. El orden 20 se llama Poli. Entonces, de CEN, Poli, una veintena. Si se fijan, en lengua náhuatl es tan vigesimal el sistema de órdenes como en lengua maya. Es falsa esta idea popular que por ahí que los mayas tenían conocimiento de escritura de órdenes y numeración de órdenes y los demás no. Todos tenían numeración de órdenes. Todos. ¿Ok? No hay que confundir la escritura con la numeración. Por otro lado, todos tenían escritura de órdenes. La escritura de órdenes náhuatl quedó muy exhaustivamente representada en los códices coloniales tempranos, en los códices catastrales que tienen mediciones de tierra. Pues las mediciones de tierra obviamente son números elevados y se hacían con un sistema de orden, representación del sistema de orden, ¿ok? Donde el 1 vale 1 si está solo, pero si está acompañado de determinado jeroglífico, vale 20. Y si es otro jeroglífico, vale 400, otro vale 8000 y así. Entonces, en la piedra del sol ustedes ven los 20 signos, que son los primeros 19 representan cifras y el último, la flor, representa el orden vigesimal. Si nos quieres ampliar la flor, Jonathan, para que los compañeros vean cómo en la solución de esa flor, la forma como se dibujó, es la misma forma de los mayas, el mismo glifo maya del planeta Venus. Quienes elaboraron la piedra del sol, por supuesto conocían el simbolismo maya y conocían la representación vigesimal del número, sabían eso, sin duda ninguna. Cuando un difusor, un divulgador, te dice, no, es que solo los mayas, está haciendo gala de ignorancia, porque para empezar esta numeración no es maya, esta numeración es olmeca. Los olmecas fueron los antepasados de todos por igual, de los mayas, pero también de los nahuas. Y todos heredaron las mismas soluciones, solo que cada pueblo lo representa con sus símbolos. En el caso del simbolismo maya se ha estudiado más y por eso da la impresión de que todo es maya, pero no es así. Hay que seguir investigando. Y Anáhuac era una civilización coherente, es como decir la civilización cristiana, que se compone de los países, la civilización cristiana de Occidente, digamos. España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, los países de Occidente de Europa. Es totalmente coherente. Si en uno de esos países había un adelanto, se creaba algo, enseguida los demás lo copiaban y se incorporaba a la civilización, porque era una civilización unida que estaba en constantes intercambios. No se podía permitir un picotillo cultural. Y lo mismo pasaba en Anáhuac, todavía con más fuerza, porque a diferencia de las civilizaciones del viejo mundo que tenían fronteras con otras civilizaciones, los anahuacas no, estaban aislados en el territorio. De modo que simplemente no tenían de dónde más importar ideas, y por otro lado, las ideas que ellos generaban inmediatamente las copiaban porque era necesidad vital para sostener su civilización. Entonces, aquí estamos viendo un monumento de origen náhuatl, mexica, que muestra un conocimiento del sistema ordinal y, por supuesto, de los símbolos empleados para expresar la fecha. En algún otro momento hablaremos de cuenta larga. La cuenta larga es un sistema numérico un sistema calendárico, pero basado en la numeración, que se atribuye a los mayas. Hace, que será unos 5 días, estábamos conversando, Shinau y yo, creo que Vicente también estaba ahí, sobre cómo aparecen glifos de cuenta larga entre los nahuas ya en el siglo XVI tardío, en los dibujos que hicieron los pintores nativos para adornar las iglesias católicas. Ahí con disimulo metieron glifos prehispánicos, cosas así, y en una de esas iglesias encontramos representaciones de cuenta larga.
Luego, esta es otra atención ahora a los mayistas, que son los especialistas en mayas. Lamento aguardar la fiesta, pero no son los mayas los que crearon la cuenta larga, la crearon los olmecas. Los mayas simplemente la heredaron, entre otros muchos pueblos. Aparece representación de cuenta larga en varios pueblos, en docenas de pueblos, sobre todo de un grupo que se llama Epiolmeca, pero también, por ejemplo, tan al norte como en Tantoc, que es Huasteca y que está bien alejado de la zona maya. Y por supuesto también hay indicios de ella en la zona náhuatl, indicios muy consistentes. Y de hecho los mismos mayas expresaron en Chilambarán que digamos, el rector de la cuenta larga, el que le daba interpretación a las profecías, era Moctezuma, en la época de Moctezuma, obviamente. ¿Sabe Dios por qué? Si es porque Moctezuma era visto como un profeta o por simple ascendencia política, pero lo dicen con toda claridad los libros mayas. Sí, estás mostrando, en algún momento hablaremos ahí, estás viendo, Omey, un sistema de órdenes donde aparecen unos glifos muy, muy particulares, que son lo que nos dice que el pintor que hizo esto sabía perfectamente de qué se trataba, y esa estructura de cuenta larga está metido dentro de la mandíbula de un dragón que además está como que libando de una flor. Obviamente estamos pasando del signo Ahau al signo Imish o del signo Xochitl al signo Zipactli, como le quieras llamar. Eso nos dice que es el punto de partida del calendario. Si ampliamos la imagen y vemos el resto del mural, vemos que se trata precisamente del comienzo del quinto sol, así con todas sus características, del punto de partida del árbol de Tamoanchan y demás. Pero bueno, eso lo podemos platicar en otro momento porque es bastante complejo, pero muy bonito. Bueno, ahí lo ve brevemente, el árbol que ven a la izquierda de Tamoanchan, el glifo que ven, que de pronto parece el glifo de María y demás, es el glifo Chihuitl. El glifo Chihuitl, así. Pintores cristianos católicos de la colonia aprovecharon, por supuesto, los emblemas de la cristiandad para colar su propia, y pues los curas o lo dejaban hacer porque les gustaba la idea o no entendían lo que estaban viendo. Entonces se conservó muchísimo. Es un llamado de atención a los estudiantes de antropología que observen las iglesias católicas tempranas y hasta el siglo XVII. Están llenas de información, vale la pena estudiarlas. Ahora, cayendo en el tema de ¿qué no tienes, Omey? Bueno, pues haciendo referencia y retomando pues un poco la estructura de los programas que hemos venido abordando, cada veintena la vamos enfocando con cierta temática. Y en este caso, la veintena en la que estamos actualmente, pues la dedicamos sobre todo a la cuestión andina, la cuestión del Inti Raymi, ¿no? De este evento astronómico y este cambio de ciclos que sobre todo pues nos hace voltear hacia ese lado del continente, en donde pues vamos a recordar que pues digamos tenemos la referencia acá popularmente conocida de Mesoamérica, y en el sur tenemos la referencia popularmente conocida como Andinoamérica, ¿no? Así es como conceptualmente los académicos lo visualizan, y nosotros pues manejamos otro tipo de conceptos, ¿no? Anáhuac y en estas zonas, en el norte del continente, y Tahuantinsuyo, ¿no? En el sur del continente. Entonces, pues me puse a leer, encontré algunas cosas pues más o menos recientes, algunas investigaciones, pues que hablan sobre todo de bueno, es un investigador de la Universidad de Puerto Rico, y él habla del paradigma de civilización o modelo de tiranía en el Tahuantinsuyo y los orígenes de la historiografía en Latinoamérica, ¿no? Es como la visión que él plantea, y él me pareció algo interesante que habla de que el discurso que se manejó en Mesoamérica, hay dos discursos más bien en la conquista, ¿no? En términos de la historiografía, ¿no? Y de los invasores que llegaron. El discurso que sobre todo iba en términos de lo religioso y el discurso civil. Es decir, el discurso que iba justificando la invasión bajo argumentos de religiosidad, de que era gente que estaba poseída por el demonio y que pues ellos venían a traer la religión verdadera para sacar a la población de acá pues de las tinieblas, ¿no? Del infierno en el que vivían. Y en otro lado el discurso civil, en donde se enfocaba en justificarlo en términos del sometimiento político que tenían las poblaciones de este continente. Entonces, en Mesoamérica,
lo que plantea el autor es que se profundizó más el tema del discurso religioso. De hecho, pues la caída, ¿no? Fue anterior, fue primero acá en Mesoamérica, ¿no? Los cronistas, muchos de ellos pues, son frailes, ¿no? Acá los conocemos, Sagún, eh, en fin, un montón de cronistas que teníamos. Bueno, tampoco es que sean un montón, pero son bastantes. Y después, cuando llegaron a la zona andina, posteriormente ya tenían experiencia, ¿no? De algún modo de lo que había pasado acá. Acá se desarrollaron esa visión del discurso religioso y en la zona andina, pues más bien se fueron con el discurso civil, justificando la invasión por la tiranía que tenían los líderes políticos en el Tahuantinsuyo. Entonces, tenemos esa visión distinta y pues no sé, de alguna manera a mí me hace comprender un poco pues la carencia de información pues que tenemos sobre las civilizaciones del sur, ¿no? Al final de cuentas, aquí tenemos pues un montón de frailes que dejaron información, que de hecho mucha gente pues, de algunos grupos que estudian estos temas o que se identifican con estas tradiciones, pues lo rechazan porque dicen, no, eso tiene sesgo cristiano, eso tiene sesgo de los padrecitos de los frailes, entonces no lo rechazan totalmente y no lo estudian. Pero nosotros nos hemos dado cuenta en el movimiento que pues más bien las fuentes están ahí y es lo que tenemos a la mano y nos hemos dado cuenta que justo lo que acaban de poner ahorita, ¿no? En una iglesia, en un mural, ¿no? De un convento, pues hay información que si tienes una óptica con bases, con cierto bagaje, puedes decodificar y puedes pues desarrollarlo en relación a un conocimiento pues ya bien armado. Pero obviamente pues si lo rechazas de inicio, si llegas con prejuicio a la historia, pues te pierdes como de esa información. Entonces, pues en términos de lo andino, de Andinoamérica, pues notamos como esta carencia, ¿no? Igual ayer visitamos un museo allá en el Estado de México y había una línea del tiempo, ¿no? Y entonces hablaban, obviamente, se enfocaban en la cuestión de Mesoamérica, porque es la región en la que estamos, en el altiplano, y obviamente ahí estaba como bien estructurado, ¿no? La temporalidad y lo comparaban con Europa, ¿no? Con en qué momento pasó cierta Egipto, Mesopotamia, ¿no? Como las referencias civilizatorias más importantes y de repente nada más igual 200 años de la civilización inca, ¿no? O sea, nada más ese fragmento de la historia pues visible, pero pues realmente, pues si te pones a estudiar, y de hecho son paradigmas que se van cayendo, ¿no? Porque pues, nos damos cuenta que inclusive hay vestigios arqueológicos inclusive más antiguos en el sur que los que tenemos aquí en el norte de América, ¿no? Entonces, el paradigma justo que se ha ido cayendo es esta del poblamiento, ¿no? O sea, si estudiamos la cuestión del sur, lo que yo he visto es que te tienes que ir todavía más anterior al poblamiento del continente, porque entonces hay muchas contradicciones, ¿no? En términos de los vestigios arqueológicos, porque de repente encuentras cerámica policromática en ciertas regiones en donde pues no debería de haber, porque pues eso se refiere a un estado civilizatorio posterior, pero encuentras este tipo de referencias con mucha antelación y generan como se van cayendo ciertos paradigmas. Entonces hice una recopilación un poco a través de pues es una serie, es un producto de consumo masivo, está en una plataforma de- para ver películas y todo eso, y es un investigador y empieza a relatar, ¿no? Como el análisis que hace en términos del continente y lo más antiguo que se tiene, los vestigios, ¿no? Y por ejemplo, empieza por White Sands, es una zona en el norte en Norteamérica, eh, en donde empiezan a encontrar vestigios, por ejemplo, de 23,000 o 21,000 años, ¿no? De semillas encontradas, poblamiento y también encuentran tal cual huellas humanas de ese periodo, y también encuentran fauna pues que se correspondía con el poblamiento, ¿no? Al final lo que plantean eso es que había asentamientos humanos ahí,
porque había fauna, megafauna, todavía existiendo en esa zona, entonces pues eso atraía a las poblaciones para asentarse ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene comúnmente asentado, ¿no? En la historia oficial, pues es que el cruce de Asia hacia el continente fue por el puente de Bering, ¿no? De Berignia, hace unos 13.500 años, ¿no? Es como la máxima fecha anterior, ¿no? Que se tiene. Pero entonces de repente encuentran vestigios de hace 23.000 años, hace 21.000 años, y pues ya como que trastoca ese paradigma, ¿no? Se empiezan a caer ese tipo de visiones, ¿no? Al respecto del poblamiento del continente. Entonces, también después avanza al siguiente momento del poblamiento y encuentran los geoglifos en la zona del Amazonas, que también los empezaron a estudiar, empezaron a hacer estudios con radiocarbono, y igual encontraban que tenían 10.000 años de, pues sí, de tiempo, ¿no? Inclusive que encontraban hasta fragmentos de cerámica que tenían pues fechas, dataciones con radiocarbono, pues muy antiguos en términos del poblamiento, ¿no? O sea, inclusive no correspondían como en términos de la distancia que hay justamente el Amazonas, la Amazonia, hacia el norte, que es donde se piensa que se pobló el continente, pues no cuadra, ¿no? Entonces, también hacen referencia, sobre todo también a que estos descubrimientos se empiezan a realizar, pues por la deforestación que está pasando en el Amazonas. Entonces empiezan a quemar las selvas, empiezan a talar árboles y empiezan a salir estos geoglifos, ¿no? Entonces, van avanzando y empiezan a encontrar igual otros murales en Colombia que tienen, pues sí, murales con, pues, digamos, como arte rupestre, se podría catalogar, que tenían 25.000 años, digamos, de referencia, ¿no? Asentamientos en ese espacio, referencias de 25.000 años, ¿no? Y entonces así va avanzando como cada vez más, y pues ya llegan a la zona de los incas, ¿no? En Perú, que igual a mí me hizo recordar también lo que se planteaba hace unos años, sobre todo Antonio Gómez, ¿no? Que él hizo inclusive viajes allá a la zona de Valdivia, a ciertas montañas, y pues planteaba esto, ¿no? Planteaba pues estos desarrollos civilizatorios pues muy antiguos, y planteaban otras hipótesis que hablaban de otro tipo de poblamientos, ¿no? Que más bien llegaban quizá por el mar o llegaban por otros lados del continente y se empezaba a poblar pues desde el Ecuador, y eso explicaría también el desarrollo pues del conocimiento calendárico en otras latitudes, porque tú te encuentras justamente en la zona olmeca pues un desarrollo, vestigios, evidencias de un conocimiento calendárico, posición de orden, ciertos elementos pues que te hablan que ya había un conocimiento profundo, ¿no? De la calendárica. Entonces eso no te lo puedes explicar, pues tan sencillamente hablando de que llegaron por el estrecho de Bering a poblar acá a América, ¿no? Porque justamente es una astronomía tropical, ¿no? En donde entre los trópicos es donde te es posible observar los pasos cenitales, la dinámica celeste, como la bóveda celeste, como de una manera más detallada. Entonces, lo que tiene más lógica es que el poblamiento haya sido, pues sí, desde el sur del continente, centro-sur del continente, y después se haya empezado a desplazar hacia el norte y hacia el sur la dinámica poblacional. Omeya, a ver, tenemos que platicar de eso. Yo pensé que el tema iba a ser andino, pero bueno, ya estás tocando un tema fundamental y que siempre sale. Hay que hablar de eso. Si estamos hablando del poblamiento de América, no de formación de las civilizaciones de América, son cosas diferentes. Hay que tener muy en cuenta el tiempo, el factor tiempo. Desde que se pobló América hasta que se formaron las civilizaciones pasaron muchos milenios. Ahí caben varios ciclos civilizatorios enteros, formación y extinción, caben allá adentro. Por lo tanto, la característica astronómica o calendárica de las civilizaciones de América no dice absolutamente nada respecto a la forma como se pobló América. Es demasiado tardía, por temprano que sea, pero es demasiado tardía respecto al poblamiento. Poblamiento de América, por donde quiera que haya ocurrido, fue tan temprano
con respecto a la historia conocida, que surgieron y se extinguieron pueblos enteros, hicieron todo tipo de cosas. Fueron de norte a sur y de sur a norte, un montón de veces recorriendo el territorio, con que 20, 40, 50 veces. Y ya finalmente se asentaron en los mejores lugares e hicieron civilizaciones. Por lo tanto, no hay una relación directa entre civilizaciones americanas y viajes de poblamiento del continente. No es que llegaran continentes con conocimientos astronómicos y calendáricos y los aplicaron de pronto aquí. No. Justamente los pueblos que pudieron haber llegado al continente no tenían conocimiento calendárico y lo que conservan en la actualidad no tiene nada que ver con el calendario de América. ¿Ves? ¿Cuál es el indicador para entender cómo fue esto? Realmente no sabemos mucho, apenas está empezando la investigación al respecto. Lleva, digamos, un siglo. La investigación seria respecto a poblamiento y ha habido hipótesis bien encontradas que solo reflejan una cosa, que no hay mucho conocimiento. ¿Ves? A medida que aumenta el conocimiento, las hipótesis se van afinando. Pero tenemos un indicador que no falla. Los genes. ¿Ves? Tú puedes armar la idea que te dé la gana respecto de dónde llegó un conocimiento cultural, si fue copiado, si fue inventado, si es convergencia, lo que te dé la gana. Pero los genes tienen que haber sido transmitidos por padre y madre. Y ya hay suficiente adelanto en genética como para poder establecer un montón de cosas, no solo la composición genética de los pueblos americanos, sino también cómo fluyeron esos genes, por dónde vinieron. Y el resultado es lo siguiente, mira, los americanos son tan homogéneos desde el punto de vista genético, a diferencia de los asiáticos, de los euroasiáticos, ¿no? Y sobre todo a diferencia de los africanos. Hay tanta homogeneidad comparativa dentro de América que lo que queda claro es una cosa. América se pobló a partir de un grupo masivo. Después recibió pequeños aportes, porque eso también existe. Hay hasta aportes oceánicos, pero digamos que los aportes oceánicos aparecen en zonas muy localizadas de Sudamérica y son mínimos. Lo que te explica el poblamiento no son esos aportes, sino el resto del genoma. Es decir, la masividad del genoma. Eso es el poblamiento. Los demás fueron incidentes. Por ejemplo, hay algún aporte en el mismo por ciento que de aporte oceánico en Sudamérica, hay aporte caucásico en Norteamérica. Pero no por eso los norteamericanos llegaron del Cáucaso o de Europa. ¿Ves? Lo que marca la población es el grueso de los genes. El grueso de los genes americanos es mongoloide inespecífico. ¿Qué son los mongoloides inespecíficos? Afortunadamente, la cosa es tan específica, así, es tan clara, sabemos exactamente qué grupo es, que eso también nos permite ubicar la zona geográfica y la zona temporal, el momento en que ocurrió eso. Cuando hubo en Asia un grupo genético similar al americano, fue hace tanto tiempo, dónde radicaba y por dónde se movió. ¿Ves? Lo que queda claro es que América recibió varias oleadas de migración, pero la que compone el grueso de los americanos es una que fue una oleada masiva que llegó en un momento, no hace 13.000 años, ni mucho menos, hace quizás 30.000 años, cosas así, puede que más. Por entonces, predominaban los mongoloides en específico en Asia. Tiempo después, pero bastante después, hubo una mutación allá, que son los mongoloides específicos, es decir, los chinos, los japoneses con cierto cuidado porque tienen mucha influencia oceánica y demás, pero bueno, sobre todo los chinos, digamos. Tú notas que son diferentes, digamos, genéticamente de los tibetanos, se ve a la vista. ¿Ves? Que los tibetanos y los siberianos son más similares a los americanos. Cuando surgen estos grupos nuevos en China y en el sur de Asia, empiezan a presionar a los grupos inespecíficos que se van a Siberia. Y en ese momento Siberia estaba conectada con América. No se trata de que hayan viajado a América, se trata simplemente de que ocuparon el territorio. Acuérdate que la idea de viejo y nuevo mundo como entidades separadas depende de la forma como dibujan los mapas. Pero si los mapas se dibujaran con proyección polar, que es lo que concierne al norte de la Tierra, al norte de Asia y de América, veríamos que son una misma masa continental. Incluso hoy, que está el océano hasta arriba,
y que cubre el puente de Bering. Incluso hoy el viaje es tan corto que ahí en el estrecho de Bering hay varios grupos, están los aleutinos y 2 o 3 grupos más, que son de conexión, que lo mismo viven en Siberia que acá, van y vienen en sus canoas, y que hablan lenguas que se hablan al mismo tiempo en Alaska y en Siberia. Y por supuesto en los mismos en los 2 lados. En otras palabras, no pensemos en un viaje, pensemos en una extensión humana inevitable. Hace por lo menos unos 30.000 años. Y después de esos pequeños aportes, los aportes oceánicos ya fueron recientes, fueron hace quizás 5.000 años, cosas así. Es decir, ya estaba completamente poblada América. Ya había civilizaciones en América. Cuando llegaron los aportes oceánicos o los aportes de Europa, ¿por qué? Porque para atravesar el Océano Pacífico tú necesitas un barco bien hecho como lo de las culturas del Pacífico. En cambio, para llegar de Siberia a América te basta con una barcaza. De hecho, en el momento en que estaba el puente de Bering arriba, ni siquiera necesitabas una barcaza, podías ir a pie por la costa. La costa siempre se mantuvo libre de hielos. Y justamente en la costa es donde se concentraba la caza. Bien, esta es la proposición teórica. Ahora vamos a los hechos. ¿Qué dice la arqueología? Por un lado, los genes confirman la proposición teórica, pero ¿qué dice la arqueología? Pues sí, ya últimamente la arqueología está muy clara. Las herramientas que aparecen a un lado y al otro de Bering son las mismas. No solo eso. Hace algún tiempo se descubrió en un ajuar esquimal, un ajuar de hace, que será 4 o 5 siglos, reciente, en un entierro, un botón de cincha de caballo de bronce. ¿De dónde cree que vino eso? Además, es un botón de cincha de caballo de hace 2.000 años de los que se usaban en la zona de Mongolia. En otras palabras, esta familia que depositó eso en ese entierro reclamaba una herencia que llegaba hasta ahí. Entonces, y esos son los detalles. Si la arqueología fuera exhaustiva, aparecería un montón de cosas. También hay que tener en cuenta otra cosa más. La idea del descubrimiento de América por los españoles, por los europeos, es bastante ingenua. En realidad, han ido y venido un montón de veces a través de la historia. La idea de que existe un continente en las antípodas no es moderna. Aparece en todas las fuentes euroasiáticas. Y la idea de que hay continentes del otro lado de la Tierra también aparece en las fuentes americanas. Conocían, por supuesto. Tú tienes los barcos chinos o hindúes. No solo eran capaces de venir a América, sino que vinieron a América. ¿Por qué lo sabemos? Nomás por detalles como este. Ahí en California se han encontrado 40 anclas chinas anteriores a la invasión europea. De barcos de pescadores. No te estoy hablando de expediciones de descubrimiento. Simples pescadores que decían, me voy a América porque allá hay arenques. ¿Ves? Está muy caricaturizada la idea del descubrimiento. Sí, efectivamente, para los españoles fue todo un descubrimiento. Para los europeos, digamos, del occidente y del sur de Europa, porque para los escandinavos no fue un descubrimiento, ya lo sabían desde hacía generaciones. ¿Ves? Luego, este tema del poblamiento de América y de su descubrimiento, que en el fondo son la misma cosa, se está planteando a nivel popular de un modo muy superficial. Los hechos son mucho más complejos, más integradores. Ha habido movimientos de población de Asia a América y de América a Asia un montón de veces a través de la historia. No solo de América a Asia, también de América al norte de Europa. El último de ellos fue hace menos de 400 años. Un montón de veces ha ocurrido. La historia es mucho más compleja. Ahora bien, las culturas y civilizaciones de América son tan originales que se ve que no necesitaron y no tuvieron, parece, acceso a otras fuentes culturales de información. Porque de haber tenido ese acceso, no habrían tenido que inventar el maíz, que inventar un calendario diferente a todo lo demás, que inventar formas de organización y de urbanización que no aparecen en el resto del mundo. ¿Ves? Tenemos un elemento más que nos permite entender cómo fue la cosa, las lenguas. Las lenguas son como el ADN. Es decir, el ADN requiere padre y madre, luego requiere un linaje. Necesariamente hubo un linaje físico entre este genoma aquí y este genoma acá. Bueno, igual con las lenguas, si aparece parentesco entre lenguas, tiene que haber habido un pueblo, aunque no haya dejado huella en la historia.
al analizar las lenguas, bueno, es una cosa que te voy a decir. La filología, que es una disciplina de la lingüística bastante despreciada sin razón, digamos que en un principio empezó a estudiar estas cosas y se fue relegando, se fue dejando. Es increíble que con el adelanto que hay en lingüística, haya tanta resistencia de parte de los antropólogos de estudiar los nexos históricos entre grupos lingüísticos. Hay resistencia. Y esto se debe porque ha habido también mucho abuso. Es decir, hay un montón de libros y de teorías y de cosas extrañas por ahí que te dicen, encontré 40 palabras hebreas en el andino. Entonces, por supuesto, los quechuas son hebreos al revés, ese tipo de cosas, ¿no? Ha habido todo tipo de abuso. Pero si en lugar de irnos a episodios, estudiamos las raíces de la lengua como un todo, es decir, 200 raíces primarias y unas 1000 raíces secundarias como un todo, empezamos a encontrar cosas sorprendentes. Las lenguas de América no cayeron del cielo, están emparentadas con lenguas del viejo mundo. No solo con lenguas, es que no es solo una lengua que se emparenta con, es un tejido de lenguas que se emparenta con otro tejido de lenguas. Luego son sistemas que se pueden confirmar fehacientemente. Este estudio supongo que venga en el futuro, pero sí, hubo una migración primaria asiática que pasó por el norte de la Tierra. Se ha propuesto que pudo haber pasado por el sur, pero hay un detalle. El genoma americano está emparentado con el genoma siberiano, tibetano, de la meseta central tibetana y demás. No está emparentado con el genoma de los polinesios o de los melanesios, ¿ves? Que son los que viven en el sur de Asia, en el Pacífico. No está emparentado con ese genoma. Ese genoma es diferente. ¿Cómo se explica si vinieron por ahí, cómo se explica la diferencia? Si vinieron por ahí, eran ellos. Eran los melanesios los que llegaron. Australia, Tasmania, se dice después, Antártida, que no ha aparecido ninguna huella ahí, fíjate. Pero entonces eran australianos. Sin embargo, los americanos no son australianos y tienen nada que ver, es un genoma totalmente alejado de la Australia. ¿Cómo explica entonces la presencia de un genoma del norte de Asia si los que vinieron fueron personas del sur de Asia? ¿Y cómo explicas la ausencia del genoma del sur de Asia? Es decir, este estudio hay que hacerlo de manera integral y no basándose en detallitos, porque los detallitos pueden ser convergencias culturales o aportes específicos. Digamos, encuentras en los Andes que se le da el mismo nombre a los truenos que en Polinesia. Bueno, eso puede ser que vino un polinesio y tuvo suerte, o puede ser una convergencia. Pero para encontrar orígenes tú tienes que ver eso y todo lo demás, no solo ese detalle. Pero bien, quisiera volver a algo que dijiste, algo que sí está llamando la atención ahora, y es que mientras más profundizamos en la historia de América, más relieve cobra el Amazonas. Y ahí sí ya nos metemos en viajes en población de continentes. ¿Por qué? Porque el Amazonas ahora es una selva, pero antes era un prado. ¿Cuándo era un prado? En la época de la glaciación. ¿Por qué? Porque la temperatura estaba 2 grados por debajo en la Tierra. ¿Qué significa eso? Que ya no había selva, lo que había eran extensiones de terreno. Es decir, era el clima idóneo para una civilización. Y ya eso nos mete tan atrás en el tiempo que ahí sí estamos hablando de quiénes fueron esas personas y de dónde llegaron. Y con qué conocimiento llegaron. Si efectivamente hubo una civilización en el Amazonas que influyó en la andina y en la mesoamericana, no debió ser muy diferente de la andina y mesoamericana. Para encontrar sus motivos, sus temas, tú tienes que reducir lo andino y lo mesoamericano a cosas comunes. Les pongo un ejemplo. Ambas civilizaciones tenían la misma idea de cómo urbanizar. Es decir, era un zócalo con un tipo de edificio muy especial que se parece como gotas de agua en los Andes y en Mesoamérica, y que no los van a encontrar en el resto del mundo excepto en Indochina. Solo allá y en América encuentras ese tipo de edificios. Es un tema a considerar. Vas a encontrar una producción basada en chinampas y en milpa, en ambos lados, en los Andes y en Mesoamérica. Bueno, eso parece ser un motivo, si hubo una civilización original en el Amazonas,
Eso parece ser un motivo amazónico, lo cual pega muy bien. Una cuenca hidrográfica tan enorme como la que hay allá. Vas a encontrar un calendario que, aunque eran diferentes de calendarios andinos y mesoamericanos, pero tienen unas bases comunes. Ambos se basan en el concepto del paso cenital del Sol. Por lo tanto, se basan en la latitud geográfica. Por lo tanto, lo fundamental de ese calendario es una estructuración de la superficie terrestre que por un tiempo te mide el tiempo, por un lado, y por el otro lado te mide el espacio. Luego, ambos calendarios se basan en una organización espacio-temporal muy profusa que tenía que ver con planos del cielo, planos del inframundo, etc. Es decir, un desarrollo que en otras partes de la Tierra estuvo insinuado, pero no fue tan profuso. Y ambas civilizaciones parece que llegaron a refinamientos tremendos en la medición del año terrestre y en la medición del tiempo. Y esto pega con una civilización ubicada en el Ecuador. ¿Por qué? Porque una civilización, por ejemplo, como la de Europa, ubicada al norte del trópico de Cáncer, carece de un mecanismo de unas posibilidades de observación del cielo que permiten afinar con exactitud el año. En cambio, las civilizaciones tropicales lo pueden hacer, sobre todo una que existiera o que se extendiera en el Ecuador. En concreto, ¿qué se trata? Si tú vives al norte de los trópicos o al sur de los trópicos, no vas a ver el paso cenital del Sol, por lo tanto, no vas a tener a mano una herramienta tan simple como crear una chimenea de 10 metros, no sé, de 20 centímetros de diámetro que te marque con exactitud de segundos el punto por donde pasa el Sol en determinada latitud de la Tierra. Y por lo tanto, la longitud exacta del año, exacta, en segundos. ¿Ves? Necesitas recurrir a fenómenos un poco más ambiguos, un poco más laxos, como solsticios, equinoccios, que, bueno, explican por qué el calendario de los americanos era tan exacto astronómicamente y el calendario del resto del mundo no era tan exacto. Con esto no estoy diciendo que los astrónomos del viejo mundo no pudieran hacer sus cálculos. ¿Okay? Estamos hablando de calendarios, de usos populares. Si esto fue así, parece que tenemos una protocivilización hace 10.000 años en el Amazonas, pero no hay que olvidar un detalle también muy interesante. Y es que la primera industria de metal que aparece en la Tierra se descubrió hace pocos años y está en la zona de los Grandes Lagos en Estados Unidos. Es 2.000 años anterior a cualquier industria de metal que aparezca en el resto del mundo. 2.000 años anterior. Y no es una industria primitiva. Eso es lo que más ha sorprendido. Es decir, tiene una historia detrás que no se ha descubierto. Trabajaban bronce y hacían objetos muy desarrollados para su época, a tal punto que cuando se encontraron los primeros se pensó que eran aportaciones de los vikingos o algo así, hasta que por estratificación se vio que eran antiquísimos, tienen unos 12.000 años, y ya al excavar un poco más y eso se vio que eran otros diseños, ya no eran diseños de escandinavos. En otras palabras, no sabemos nada todavía, la historia de América está apenas empezando a descubrirse cosas. Lo que sí queda claro es que hace 4.000 años, 4.500 años, ya había civilización con todo lo que lleva esa palabra en los Andes. Y que 1.000 años después ocurrió en Mesoamérica. La civilización andina es anterior. Otro asunto que vale la pena tocar es este. Vamos a vamos a hacerlo en la mente. Vamos a representarnos el tiempo como una escalera, como estratos. ¿Ok? Vamos a partir de lo más reciente, lo más conocido. Tenemos por un lado a los incas y por el otro lado a los mexicas. Coincidieron en el tiempo. Coincidieron exactamente en el tiempo. Es decir, siglo 10 a 11 después de Cristo hasta inicio del siglo XVI. Tuvieron un desarrollo muy similar además. Eran dos sistemas muy similares. Te estoy diciendo esto para después caer en esta hipótesis o en esta interpretación que hace el historiador que nos cuesta, ¿no? Antes de los incas y de los nahuas y de los incas, porque la verdad los mexicas solo fueron uno de varios pueblos nahuas que hicieron un desarrollo. Antes de esos dos grandes focos, que hubo un periodo que se llama epiclásico, en que hubo guerras civiles y demás. En Mesoamérica está marcado por Xochicalco, Tula, ayúdame, Tajín, Chichén, Tzintzuntzán, es decir, una serie de ciudades muy bonitas, muy importantes, muy militarizadas. Cholula Había también. guerras.
Ese fue un periodo que en los Andes aparece exactamente en la misma época y con las mismas características. Guerra entre diversos grupos. Ahí están los Waris y otros grupos, los primeros Chimúes y así. Grupos con mucho brillo cultural, pero no mucha extensión territorial. Exactamente igual que aquí en Mesoamérica. Si te vas antes de ese periodo preclásico, llegas al clásico, que está marcado en Mesoamérica por Teotihuacán y en los Andes por Tiahuanaco. Son un par de culturas hegemónicas que lo influían todo y que comienzan a la misma vez, hacia el siglo III a.C. y se extinguen a la misma vez, hacia el siglo VII a.C., después de Cristo. En otras palabras, fueron unos 1000 años que estuvieron hegemónicos. Si te vas antes de Teotihuacán, ¿qué encontramos acá? Encontramos ya la decadencia olmeca, la última fase de los olmecas, los epiolmecas y eso. Si te vas a los andinos, te encuentras la decadencia de la cultura de Chavín, que fue también muy dominante. Los chavines fueron en los Andes lo mismo que los olmecas acá, culturas madres, culturas que generaron casi todas las instituciones y que se extendieron por todas partes. De hecho, no eran un solo pueblo, era un estilo, era una religión, de hecho, que se extendió por todos lados. Chavines y olmecas no solo son equivalentes en el tiempo, sino que son sumamente parecidos, a tal punto que tú agarras una pieza chavín y una pieza olmeca e incluso especialistas de pronto dudarían si las buscas con cuidado. Es parecidos en su estilo. No solo son estilos similares, sino que su escritura parece haber sido la misma. En los olmecas después la desarrollaron de un modo muy particular, los chavines también a su manera. Pero cuando te vas a los grifos originales, básicos de la escritura, encuentras lo mismo, las mismas representaciones de deidades, el mismo concepto de banda zodiacal, etc. Eso es allá y acá. Si te vas antes de los olmecas, chavines y olmecas empezaron hacia el año 1800, 2000 a.C. Bien, son paralelos. Si te vas antes de los olmecas, ¿qué encuentras en Mesoamérica? Proto-olmecas. ¿Eh? Proto-olmecas, ¿no? Bueno, que en proto-olmeca encuentras un vacío. Se habla de culturas formativas, que es un concepto elástico para que cualquier cosa que aparezca quepa ahí, pero no se encuentra una civilización característica como tal. En cambio, si te vas antes de los chavines, sí encuentras en Perú una civilización muy característica que se llama Sechín Viejo y que es completamente, la identificas donde quiera que esté y te das cuenta que esa fue la que creó a los chavines, pero ese equivalente no existe en Mesoamérica. En Mesoamérica, antes de los olmecas, no encuentras nada equivalente a Sechín Viejo, excepto en una cultura mesoamericana que se ubica en la época de los olmecas tardíos y que aparece como relleno de construcciones en la zona zapoteca y se llama cultura danzantes. Mi posición: las investigaciones van a probar en Mesoamérica que existió una civilización danzante como tal, o un pueblo precivilizatorio, si quieres, que no son simplemente unas cuantas lápidas que aparecen en relleno de templos zapotecas, sino que fue todo un desarrollo y que su epicentro estuvo en el año 2450 a.C. Ahí estuvo su epicentro. Y coincide entonces con la cultura Sechín Viejo. En otras palabras, encontramos un paralelismo brutal entre ambas civilizaciones, no solo motivos comunes o cosas parecidas, o estilos convergentes, o estilos relacionados, sino un paralelismo histórico brutal, a tal punto que tal parece como si hubiera habido un gobierno por encima de ambas civilizaciones que determinara las cosas. En realidad, yo creo que más bien el paralelismo tan marcado que se sostiene en el tiempo se debe a lo siguiente. A diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo, las de América estaban aisladas. Cuando una civilización está aislada, tiene una de dos: se extingue o sobrevive. Si sobrevive, se somete de manera muy marcada a los ciclos. Ciclos geológicos, ciclos biológicos, ciclos sociales. Si hay una alternancia de sequía y fertilidad, la van a reflejar nítidamente. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, en una civilización como, no sé, la egipcia o la sumeria, menos una como la mediterránea, porque tienen compañía
por lo tanto tienen cómo amortiguar sus problemas. ¿Dónde vas a encontrar eso en el viejo mundo? No en la civilización en sí, sino en la extinción de sus vecinos. Ahí es cuando vas a decir, a ver, esta civilización se ve coherente, se mantiene en el tiempo, pero cada cierto tiempo va extinguiendo a sus vecinos. Luego había problemas. En América no se da ese fenómeno. Las civilizaciones reflejan nítidamente los altibajos que yo creo que son de la naturaleza, naturales, de ciclos de fertilidad, geológicos, quién sabe qué. Y eso genera condiciones sociales que en un momento llegan a enfrentamiento, se enfrentan los estados, se atomizan los gobiernos y demás, y en otro momento llevan a reconciliación y se crean estados ejemplares. Me parece que eso es lo que hay detrás, aparte de alguna influencia que pudo haber puntual de grupos que iban a venir. De hecho, pienso que había embajadas permanentes de los pueblos de Mesoamérica en los Andes y al revés. La embajada de los Andes en Mesoamérica me parece que incluso se puede ubicar, estaría en un lugar del estado de Guerrero que se llama Pláceres de Oro, por lo menos en la época preclásica. El caso es que estamos asistiendo no a la historia de una civilización, sino a la de dos civilizaciones. Y aquí entramos en lo que tú planteaste al principio. ¿Por qué el enfoque de los invasores que llegaron a la vez, fíjate qué casualidad, con 13 años de diferencia, 1519, 1532? ¿Por qué el enfoque de los invasores en Mesoamérica fue efectivamente más religioso? Cuando lees a los cronistas ves que dedican 3/4 partes de lo que dice a explicar la religión cómo era y demás, lo cual a nosotros nos viene muy bien. ¿Ok? Querían destruirla, pero la explicaron en detalle. Y por otro lado, cuando llegas a Sudamérica, encuentras que el enfoque es más político. ¿Por qué? Primero, porque en esos 13 años de ocupación piensa que en 1532, cuando llegaron a Perú, Mesoamérica ya estaba ocupada. Las principales naciones ya habían caído. Quedaban los mayas ahí asediados. Es lo único que quedaba con fortaleza. ¿Ok? En esos 13 años los sacerdotes aprendieron algo. Más vale extinguir y arrasar que dar muchas explicaciones, porque si das explicaciones te las van a aprovechar. Y entonces la vamos a usar como argumento. Por otro lado, también hay una circunstancia. En Mesoamérica había un conjunto de gobiernos que todavía funcionaban como una confederación, pero no en Perú. En Perú, cuando llegaron los españoles, había una guerra civil. Y era una guerra que llevaba más de 10 años, 11 años llevaba ya. La guerra de Atahualpa y Huáscar. Y estaba arrasando todo, destruyendo todo. Ya los pueblos no tenían ni siquiera partido. Ya los pueblos simplemente obedecían a que llegara. Porque era una guerra campal. Esta guerra se derivó de una pésima decisión del padre de Huáscar y Atahualpa, eran hermanos Paco, que dijo, sabes que el imperio es muy largo, y efectivamente, a diferencia de Mesoamérica, que tendría, que será 10 grados de sur a norte, desde el grado que será 14, 13, desde Nicaragua hasta el 20 y pico. En Mesoamérica nuclear. Los Andes se extendían desde Antofagasta, bueno, la civilización andina desde Chile hasta Colombia. Todavía tenía influencias. Tenía tanta influencia que en Quito, que está a 0 grados, está en el Ecuador, este señor, el padre de Huáscar, lo nombró como capital del imperio. Tenía entonces 2 capitales, Quito y el Cusco. Es normal que en cuanto él murió se quebraron. Es una pésima decisión basada en lo siguiente. La diferencia de Mesoamérica, que logró conservar un gobierno, vamos a decir medio republicano, en el cual era el consenso de Calpulli, que votaba y elegía a un tlatoani. En los Andes los incas impusieron un gobierno totalmente monárquico, basado en la figura de un líder. No recibía el título de rey, ni siquiera le corresponde el título de rey, sino más bien el de emperador. Y para acentuar todavía más eso, el emperador se casaba con su hermana. ¿Ok? Para que fuera ya, además, cosa de familia. E imponía a quienes gobernaban sin contar con nadie. A nivel de pueblo, por supuesto, todavía elegían sus autoridades y eso, pero la autoridad de arriba, lo que llevaba de arriba era
Entonces, por supuesto que no se representaba en los pueblos. Ese sistema se mantuvo mientras estuvo aislado. Y cuando hubo un fermento de crisis y demás, empezó a fragmentar. Los pueblos no sentían ningún deseo de conservar a la familia gobernante, porque ni siquiera su familia ni hablaba su lengua siquiera. Entonces, los cronistas españoles llegaron en medio de una crisis civil a los Andes. ¿De qué crees que van a hablar? De tensiones políticas. Por otro lado, dio una circunstancia, fue que 4 años después de llegar los españoles, los incas recuperaron el poder e hicieron el nuevo imperio andino, que la verdad es que le vale la palabra imperio, en Vilcabamba. Ya se estuvieron hasta el 70 y pico largo. Por lo tanto, siguió habiendo una fuerza, un gobierno inca peligroso, bien organizado, en el mero corazón de la zona española. Luego, las tensiones políticas dentro de la zona andina eran muy superiores a las que había en la zona mesoamericana. En la zona mesoamericana pudieron dedicarse a detallitos religiosos, que si las costumbres y demás, pero ya era asunto de acabar con una fuerza política, que además, no sé, el secretario del Inca era español, y tú te estás dando cuenta que no eran chapados a la antigua, estaban totalmente desarrollados y puestos al día. Hubieran podido acabar con el imperio español de tener un poco más de apoyo. Entonces, eso también explica no solo la actitud de los cronistas y las preferencias de los cronistas del siglo XVI y XVII, sino también la actitud de los herederos actuales de estas civilizaciones. En Mesoamérica se debaten por temas religiosos. Solo un grupo logró hacer un partido y duró 6 meses. En cambio, en los Andes, desde hace décadas, desde la década de 1920, ya empieza a haber todo tipo de grupos políticos organizados, cataristas, estos, los otros, la gente de Tupac Amaru, un montón de grupos derivados de la actividad, el activismo político inca, porque finalmente es la sombrilla del activismo político de todos los Andes. Pasa lo mismo que acá, en el fondo. Acá cuando quieres meterte al activismo, te metes a mexica, aunque no sepas ni qué diablos son los mexicas, aunque no seas mexica. Aunque en tu vida vayas a hablar la lengua mexica, pero te metes a mexica. Y allá se meten a incas. Tú te das cuenta que son actitudes finalmente colonizadas. Estos grupos activistas están reflejando una predisposición colonial. La colonia no solo gobernaba de manera brutal por imposición, sino que tenía cajoncitos reservados para los rebeldes. Los orientaba a ciertos cajoncitos. Y ahí se pasaba la vida desgastándose y tirándose entre sí. Lo mismo sigue pasando hoy. De manera que eso, a mi juicio, explica esto que señala este señor, que es un hecho, pero no hay que caricaturizarlo. ¿Ok? También hay otro fenómeno, que es geográfico. Mesoamérica es mucho más plana. Cuando los españoles dominaron el centro, ya lo dominaban todo. Les era fácil ir y venir. Sudamérica es un continente completo, con selvas, con montañas intransitables, etc. En Sudamérica se quedaron muchos nichos que ni siquiera hoy todavía se ha llegado. Así. La cultura permaneció viva por mucho más tiempo. También por eso se hizo hermética. En Mesoamérica los sacerdotes mayas, nahuas y demás se compenetraron, se volvieron curas. Un quinto de los curas de la colonia, de los curas católicos, en realidad trabajaban para el otro bando. Eran sacerdotes del otro bando que se adaptaron para conservar lo suyo o a veces hasta para embromar. Esto no lo digo yo, esto lo confesó la propia Iglesia Católica en 1609 en una redada que hizo contra curas y contra curas nahuales, fíjate tú. En cambio, los Andes tuvieron la oportunidad de quedarse aislados, pero por eso mismo no hicieron esa conversión a través de un fenómeno cultural de máxima importancia, las crónicas coloniales. Esas crónicas que desprecian los grupos de la tradición en Mesoamérica son la piedra roseta, son lo que permite entender. Sí, precisamente este autor hace referencia a ello, porque ellos tienen ahí algunos autores, ¿no? Sarmiento de Gamboa, Betanzos, hace un análisis historiográfico que realmente cuando empecé a leer
pues entendí más el trabajo que pues estamos haciendo de algún modo y que tú has hecho con tus investigaciones y otros autores han hecho, pues de enfocar atención en la historiografía que se tiene, porque son los datos que te permiten armar el rompecabezas. Si Claro. lo rechazas, estás Si los rechazas están quedándote... haciendo gala de cobardía cultural, así de sencillo. Que estos abuelitos que dicen que no, que porque tienen sesgo, lo que tienen es miedo al estudio. Ujú. Si Sí, tú no le tienes miedo al estudio, tú estudias lo que sea y ya después evalúas. sí, Después ese juicio crítico. Pero si tú no quieres estudiar a Sahún porque dice que tiene sesgo católico, bueno, no estás estudiando a los informantes de Sahún, porque finalmente Sahún no metió nada de su cosecha. Es lo que le dijeron sus informantes. Luego a ti no te interesa la realidad de lo que pasó. exacto. Interesa el cuento que te metió Hollywood en la cabeza porque es mucho más sencillo ostentar plumas que sacrificarse por Anáhuac. Pero, oye a esto, en los Andes quedan algunas fuentes muy fuertes, muy llenas de información ideológica y quedan también textos sagrados. También hay, además de esto que menciona este historiador, también hay otro fenómeno, Omey, que hay que tomar en cuenta y es la atención del investigador. Si tú tienes un conjunto, digamos, de 100 fuentes y escoges las 20 que a ti te conviene porque es lo que refleja a la inquietud de tu medio social, puedes llegar a entender que esa civilización se giraba en ese sentido. En los Andes, por supuesto, no quedan tantas fuentes como en Mesoamérica coloniales, es decir, de transición. Y las que quedan no están tan ideologizadas como en Mesoamérica, pero quedan algunas y estoy viendo que no se están tomando en cuenta. ¿Ves? Es mucho más rentable allá, si tú te metes a activista, fingir activismo político. Y aquí tienes casos patéticos como el de este señor de Perú, ¿cómo se llama? Tara, Taro Humala, Tauro Humala, fingiendo activismo. El tipo ni sabe la lengua, ni le importa la lengua, ni nada, vendido a una ideología extranjera, pues es marxista. Y tenía su iglesia, el Tahuantinsuyo, ¿no? Yo soy toda la pompa y todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Estás vilmente agachado frente a una iglesia, frente a una ideología extranjera que viene de Europa y ni siquiera has tenido valor para estudiar las fuentes de tu país, no las conoces. Ese es el peligro del activismo en los Andes, que se le hace rentable porque genera recursos, irse por la onda política, aunque sea una onda sembrada. Esto, digamos, uno de los primeros que sembró esa vertiente política en el activismo andino fue Mariátegui, hace ya 100 años y 90 años. Y trazó unas pautas. Dijo, esto es así, 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 y es mucho más cómodo seguir eso, investigar a ver si de veras es así. Esto lo digo sin desdorar a grupos y personas que están haciendo un trabajo real, ¿ok? Eso también existe en los Andes. Sí. Sí, sí, y bueno, ya como para ir redondeando, pues al final creo que es el espejo esencial para entender el trabajo que estamos haciendo de difusión, porque muchas de esas políticas y de esos movimientos pues, ideológicos que ya se generaron hace tiempo en el sur, ¿no? En la zona andina, pues lo que estoy viendo ahorita un poco es que aquí estamos cayendo otra vez en ese bache, e inclusive instigado por el gobierno, ¿no? Con esta ley de derechos, Por los gobiernos. Es una tendencia de los gobiernos sí, neocoloniales empezar a reciclar símbolos. Tú lo ves en el hecho de que el país se llama México. ajá, Reciclando un símbolo de la época mexica. Porque que era México el primero, el original, que era México para Anáhuac, la fuente de mando, la fuente de autoridad. Entonces, bueno, si el país se llama México, todo el mundo cuadradito y así. Y eso se refleja después en la Constitución que dice esto es una sola nación. Es decir, vamos a pasarle por encima a todas las demás naciones nativas. uh-huh. ¿Con justificación o no? Finalmente en su momento se hizo por una poderosa razón. Pero estamos ahora a 200 años de distancia y los gobiernos todavía siguen reciclando emblemas del pasado para imponerse, sobre todo para buscar votos entre comunidades y demás. Ahora, Sí, el peligro en realidad no está en lo que eran las comunidades son muy sólidas. Puede que flirteen con ideas extranjerizantes durante un tiempo, que se presten a políticas y eso, pero finalmente son muy sólidas, son frágiles, son frágiles, están en extinción, pero son miles y a veces millones de personas bastante conservadoras. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que el principal peligro está en los grupos de las ciudades, en los neomechicas, en los grupos que están tratando de tener un activismo a partir de las influencias que reciben de los medios de difusión y demás. Creo que esos son los, porque esos no tienen raíz y esos se venden muy fácilmente a cualquiera. A mí me han llegado neomechicas de un partido, del otro, para tratar de convencerme que jale para ellos. Es decir, totalmente plegados a un gobierno que no es nativo. Y además, ostentando más pluma que Montezuma, ¿no? Sí, sí, y de hecho, o sea, y lo menciono porque justo ahorita está el tema en boga, está en plena consulta con esta ley de derechos indígenas y afrodescendientes y demás. Y en esa lista, ¿no? De etnias, de las 69 etnias, ya se les coló el mexica, ¿no? Y está el mexica y aparte está el nahua, ¿no? Y que se Sí, quiero una autodenominan. oficina y a todo el que diga que es mexica se registra aquí. Ajá, así. Entonces, pues ya ahí te das cuenta justo del cabildeo, ¿no? Que se está generando y pues de la confusión identitaria que se está, pues, generando también, ¿no? Los discursos, las narrativas que se van creando y, y bueno, pues a ver en qué termina el asunto, Mira, pero más bien ya lo hemos visto, ¿no? Esa película ya la lo que tú vimos. me estás diciendo, hay un par de fenómenos diferentes. La generación de pseudo etnias modernas, como la mexica. Los mexicas no existían, señores. Los mexicas del siglo XVI, por su apoyo a la colonia, recibieron como regalo apellidos españoles. Y eso los diluyó en el resto de la población, desaparecieron como etnia. Ese fue su regalo. Se están tratando de reconstruir ahora a partir de falsas narrativas, totalmente falsas. No hay entre todo el grupo mexica uno solo que hable la lengua de sus antepasados, con eso te das cuenta. Bueno, pero ni uno solo. ¿Ok? Si hubiera uno, ya yo me daría por satisfecho. Pero es que ni siquiera les interesa a los mexicas ni les interesa su historia, simplemente aprovechar partidas, presupuestos. Por otro lado, tenemos las auténticas comunidades étnicas que tienen su propia trayectoria, su propia política ancestral. Su política ahora es resistir. Y por supuesto que eso inquieta a los gobiernos. Es legalmente constituido porque, bueno, tienes un grupo grande. En México son 26 millones de personas que realmente no saben para dónde van ni qué quieren. Eso es un problema. Y por otro lado, incita el apetito de los políticos porque, oye, es un montón de votos. Si yo logro convencerlo de cualquier cosa que les diga, ya los tengo en mi bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, sin ánimo de meterme más allá en políticas internas de un país latinoamericano, el tema es este. Tenemos entre manos 10.000 años de intento civilizatorio. ¿Ok? Y eso está por encima de todo. Y eso hay que salvaguardarlo, sea con activismo directo, explícito o con acecho. En este momento está ocurriendo algo que me parece históricamente intrascendente, pero que puede mover fichas ahorita mismo, en la actualidad. Y es esta idea de que es el gobierno de los criollos, de los hijos españoles, que tiene que definir cómo se llaman los moradores de este continente y además cuáles son sus derechos. Aplausos. Sí, sí, sí está la situación. Pues no vamos a permanecer, no somos ajenos ni estamos apáticos, por eso estamos pues trabajando en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues igual a ver si hay algún comentario, alguien que haya Adelante, charla, Jonathan, si encuentra algo por para ahí. ya no prolongarnos, igual si tienes algo de comentario, pues adelante. Bueno, antes el año pasado, justo por estas fechas, invitamos a un pues activista también de allá del sur, que nos hablaba de su proyecto que se llama Taquilca, que están planteando pues la investigación y la propuesta de los modelos musicales, ¿no? El sistema musical andino, ¿no? Ellos como que han avanzado en ese sentido y pues no sé, habría que también pensarlo y visualizarlo
en términos de, pues, con la tecnología, ¿no? Justo con los cantos que se han hecho a través con Huayca, ¿no? La propuesta que se ha hecho con el rescate de las fuentes, pues ver qué puntos hay, ¿no? Ellos lo están haciendo desde un punto de vista más, pues de la música, ¿no? De los tonos, de las armonías, ¿no? Como desentrañar esos misterios. Y pues en este caso, pues más bien con Waikan, pues más bien las fuentes documentales, los escritos, pues musicalizarlos, ¿no? Entonces, esa convergencia de intentos estaría interesante en algún momento, pues Allá está ocurriendo analizarlo. cosas, no solo ese grupo, hay varios. Y hay varios grupos bastante serios que tienen todas las ganas. Sin embargo, si me están escuchando, yo les doy un consejo con el corazón. Observen el contexto, no se queden en lo estrecho. Observen lo amplio. Vean lo que pasa en Norteamérica, en Mesoamérica, en la zona amazónica. Traten de ir al espíritu de las cosas, no a las características culturales estrechas, porque esas son efímeras. Esas son cosas que surgen hoy y mañana desaparecen. Lo que importa es conservar el espíritu. Mi posición, necesitan cobertura legal. Segundo, necesitan un texto sagrado. Así. Necesitan conocer sus fuentes y de esas fuentes extraer los textos que quedan allá, que serán 100, 200 páginas. Pero es más que suficiente para empezar a hacer algo serio. Y necesitan estudio especializado en algunos temas, por ejemplo, en calendárica. La calendárica mesoamericana está mucho más desarrollada en la investigación que la calendárica andina, mucho más. Por varias razones. Eso ya, si quieren, un día lo analizamos. Así como la historiografía está más avanzada en la zona andina, es decir, hay 50% más de historia allá que acá en Mesoamérica. En Mesoamérica hay cosas específicas que funcionan, que tienen más estudios, que llevan siglo y medio de investigación, como el calendario, las matemáticas, la escritura y los textos sagrados. La otra cosa es la destrucción de la fuente fue implacable. Se acabaron cosas que nunca más van a surgir. No espere que caiga del cielo lo que fue destruido. Adopta, agarra lo que funciona en otras partes y adóptalo. Que finalmente así se forman las tradiciones culturales. No hay una sola tradición cultural pura. Cuando digo que agarres de otras partes me refiero a América. No te salgas de ahí porque las características de la civilización de América son muy particulares y si empiezas a meter cosas, doctrinas, ideologías de Europa, vas a terminar destruyendo lo que hay en casa. Es decir, al mismo tiempo que rechazas o que mantienes en observación las ideologías del viejo mundo, conoce las ideologías de América y las soluciones que hubo. Digamos, no tienes libro sagrado, pero en Anagua hay un libro sagrado de 2000 páginas que dice todo tipo de cosas. ¿Sabes qué libro sagrado usan los cristianos de tu tierra? Uno que se escribió en el Medio Oriente, en el cercano Oriente. Sí, no hay problema con que sea escrito en otro lado. Lo que te importa a ti es que funcione, que te guste, que estés convencido de eso. Creo que en el futuro, cosa de 500 años, la solución para la invasión y destrucción de las civilizaciones de América va a ser una integración civilizatoria. Y que ya Mesoamérica y los Andes se van a ver como dos abuelos que se integraron. Sí, la verdad es que tiene el potencial. Y Pero eso es yo creo que ya hay condiciones. Sí, pero es a largo plazo. Estos procesos son muy largos, tropiezan con temas de identidad y con temas de pura mezcla. Apenas ahora los hindúes están resolviendo la tensión que hubo entre los que venían del norte, los arios y los drávidas. Apenas ahorita. Todavía tienen sistema de casta. Imagínate en América que el proceso colonial es de 500 años. Un proceso colonial dura en su parte más álgida 500 años. Es decir, no estamos, se le llama independencia y todo lo que tú quieras, pero seguimos las mismas estructuras coloniales de pensamiento. Si quieres una prueba, pregunta a los políticos de tu nación qué tantas lenguas patrias conocen. Y hace falta otros 500 años para que todo eso se asiente y la gente se reconcilie y se llegue a un nuevo pueblo. A eso vamos. Nosotros no queremos resultar cadáveres, queremos una nueva civilización. Sí, en pocas palabras.
Y adelante. Así es, John. Y pues bueno, pues hay que, para esa nueva civilización, pues hay que empezar a construir otra vez. Y bueno, nos gusta basarnos en fuentes de lo más que podamos, pero bueno, también se vale hacer innovaciones y pues, parte de este rescate, no sé si nos podrías platicar, Omey, de esta foto. Ah, sí, pues estamos trabajando con el Patoli, ¿no? Con este juego pues milenario, ¿no? Se tiene vestigios en toda Mesoamérica, tal cual, ¿no? En toda la náhuatl, se tienen vestigios pues, de estos tableros escritos en piedra y también en los códices hay mucha referencia. La verdad es que hemos hecho una investigación, sobre todo Moy y Jenny, que son los que tienen más tiempo trabajando el tema y pues ya, yo complementando ahí, apoyando un poco también con algunos temas. Y pues bueno, lo que estamos utilizando pues es el cosmograma, ¿no? Tal cual que representa esta cruz y pues incluyendo pues los colores de los rumbos y desarrollando pues una manera de jugar que tenga pues un recorrido pues sí, cosmológico, ¿no? El subtítulo que planteamos con este juego es el Patoli, el juego de la vida, se sale del centro y se regresa a él y se recorre por cada parte de esta cruz, pues un momento de la vida y pues se parte también en relación a los componentes, a los vehículos de expresión que nos componen como humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene muchas lecturas también, ¿no? Tiene también una parte del Tonalpohualli, ¿no? Aquí está desarrollado también en los 260 días. En fin, lo que hemos visto es que también se puede articular con otros elementos, con Kinam, por ejemplo, ¿no? Porque también tiene esta disposición de las posturas de los rumbos. Y bueno, pues estamos experimentando con diferentes elementos y metiéndole también la cuestión calendárica, ¿no? Ahí en unos, pues no sé, en unos días, en semanas, no sé, pues ya vamos a tener también el folleto respectivo de Patoli. Y pues estamos obviamente haciendo investigación, generando como el producto, porque pues lo que se busca siempre es que se promuevan eh, productos y se promuevan iniciativas culturales sustentadas, ¿no? En base a información, pues con evidencias, ¿no? No sacarnos cosas de la manga, ¿no? Y tener un poco de rigor en términos de lo que se propone. Y bueno, y la gente, la verdad, mucha buena aceptación del juego. Ya nos han preguntado que justo dónde tienen más información, dónde pueden como conocer más al respecto, y pues se la pasan bien. La verdad es que es un momento de integración y también es un teatro participativo, ¿no? También el enfoque que se le ha dado al juego, pues es también un desarrollo escénico de las personas, porque en los calabozos, ¿no? Le mencionamos como calabozos, tienen que desarrollar se les hace una pregunta y tienen que participar. Estos Entonces son los también, calabozos. esos son los calabozos, ajá. Ok, coño, qué clase de nombre. Y unas Sí, preguntas. Y ajá. están tirando con cañitas. Con las cañas, sí. Después me explica eso. Lo hemos jugado también con caracoles, ¿no? Ya. Con conchas de caracol y así. Oye, y entiendo que ustedes lo hacen en gran medida para que la gente aprenda calendario después. Sí, calendario, matemática, porque también Simbolismo es cosmológico. matemática vigesimal, calendárica, simbolismos, los Pues rumbos, están aprendiéndose de cajón los colores de los rumbos y los demás. colores de los rumbos, sí, exactamente. Y es una manera, pues, eh, amable de entrar, ¿no? Sí, De proponer una cuestión cultural. Y la verdad te digo, la recepción es bastante interesante, se divierte la gente, porque ok. también, pues, es una cuestión de suerte, ¿no? También de intención, le metimos el tonal y el nahual, ¿no? En Ahora, fin, una serie de temas ahí pues, entretenidos. después te voy a preguntar al Ujú. respecto. Sí, así es. Muy bien, ¿y esta partida cuánto duró? Que aquí vemos a dos chiquitas y Sí, se prolongó un rato, pero aguantaron, sí, se entretuvieron y, Sí. pues no sé, yo creo que Pero como dime en una promedio, hora, una hora como una hora por entre... partida, órale. Sí, 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 pues el tiempo se te va porque estás viendo, es estrategia también, ¿no? Son 4 fichas cada quien, entonces
cada tiro cuentas, ¿no? Si te cae adelante o si te cae encima de alguien más para regresarlo, en fin, son Claro. como varios detalles que hacen entretenido porque pues al final pues es una competencia, aunque no lo vemos tampoco como tal de quién llega más rápido, ¿no? Porque al final es la vida, más bien quién llega con sus 4 vehículos completos al final de su vida, ¿no? Bien, es una invitación a cultivar esos Parten de la 4, punta y llegan al centro. ajá, del centro al centro. Ajá. Entonces son 5, digamos, 5 rumbos. 5 rumbos, ajá, 4 rumbos cardinales y el El centro, ordinario. ajá. Ok. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y dónde fue esto? Justamente. Eso fue en Apazco, en el Estado de México. Estamos haciendo un circuito en el Estado de México, llevando el juego a poblados, ¿no? Del Estado de México, diversos. Y bueno, estos son unos murales que están ahí en Apazco. Es interesante también cómo, pues, al final el nombre de los pueblos está en náhuatl, ¿no? Y la Sí. referencia cultural está viva, está muy fuerte. De hecho, ahí hay un museo también con unas piezas impresionantes, muy bonitas. Y pues o sea, te das cuenta que ahí la cultura está muy, muy viva, ¿no? Ujú. Y pues es más bien nada más como ofrecer iniciativas culturales a la gente, porque la gente está necesitada, ¿no? De cultura. Entonces Qué es linda hacernos pieza. ¿Le tomaron responsables. foto? A esas piezas les tomamos foto ahí en Oye, el... me interesan las fotos. Esas no las conozco. Esas Hay, no las hay conozco. Mira qué mucha... interesante. Sí, hay otro museo en Coyotepec también con un montón de piezas bien, bien interesantes. Son museos comunitarios, porque ahí la gente ahorita que está lloviendo se encuentra piezas. La tierra está deslavando, más bien la lluvia está deslavando la tierra y se encuentran cosas todavía. Mm. Entonces, pues, es patrimonio. Estas son impresionantes las piezas que tienen ahí talladas en piedra y las prestan. O sea, justamente estas piezas pues se las llevan a Europa, se las llevan a otros países A difundir. para mostrarlas. Eh, Qué bien, qué bonito. Mira los malacates. los malacates. Sí, están impresionantes. Algunas unas grecas, en fin, el tallado, el detalle que tienen. Sí, me lo hecho una cuilia ahí. Oye, que está muy bueno, ¿sabes? Ujú. Sí, la Sí, verdad es que está muy bueno el acervo que tienen ahí. Y sí, vamos, es lo que han curado, ¿no? Como lo que presentan, pero realmente en bodega tienen infinidad de piezas, ¿no? Son claro. detalles. Entonces, pues sí, la verdad es que hacer estos recorridos en estos lugares, sobre todo del Estado de México, nos damos cuenta que hay un montón o sea, que no terminas, ¿no? El patrimonio está ahí eh, Sí, presente, ¿no? no puedes recorrer ni siquiera lo más importante en tu vida. Es Exacto. demasiado. Es Sí, demasiado, sí, es abrumador, pero pues también te habla de la riqueza y de las posibilidades que se tienen, ¿no? Esta está impresionante, esa es obsidiana, me parece, ¿no? está buenísima. Con un estilo arcaico. Ajá, Está sí. tremenda. Sí, no tienen tanto detalle como de en qué época se hicieron o como esa información, es lo que a lo mejor le hace falta como tener para ubicar las piezas en su contexto más amplio, pero pues al final pues están ahí también para analizarlas, ¿no? Eso también Y hay es un varias reto. capas de influencia. Y si todo de la zona, hay varias capas de influencia y también de época. Mm. Está muy Ajá. bueno. Oye, me interesan estas fotos. Después mira esa linda. Mm. Sí, eso está impresionante, la serpiente. Mm. Sí, esa está muy chula esa pieza. Mm. Ok, ok, no, tremendo. Después te voy a agradecer que me pases algunas de ellas para tenerlas aquí en el banco. Ujú. Sí, sí, las paso. Ah, ¿tú las tienes? Sí, sí, sí. Sí, Ah, él ok, lo hace. ok. Sí, te lo agradezco. Oye, ¿y Y, hay algún comentario o pregunta? Porque ya se va el y- tiempo, ya se nos fue. Sí, bueno, pues ya, mientras voy pasando las otras, sí. también Reyes Estrada, Bernard desde Toluca, Juan Antonio, Lazo García desde Guadalajara, Javier Lugo, también a Claudia Tete, saludos desde Cholula y Cuautlancingo, Puebla.
también a Venus Murillo Mora, buscamos el cambio, resignificar la cultura tolteca de una manera que a nuestros hermanos de esta nación que pisamos la tierra hay mucho que hacer y poco tiempo. También a Sofía Giovanna, no es del tema, necesito de su ayuda. El miércoles me mutilé mi falange distal del dedo medio mano izquierda. ¿Cómo puedo utilizar el señuelo? Puso, yo creo que ponía en sueño, para sanar más pronto. Bueno, el sueño es sanador como quiera que lo use y para lo que sea, pero no afecta físicamente. Yo creo que lo mejor es estar al tanto con un médico con medicina garantizada, con medicina moderna. Exacto. Y bueno, pues nada más pues atender, ¿no? Justamente a Sí, eso, las sí. recomendaciones. También, bueno, acá veíamos a Klaus, que le mandamos un saludo, que nos vimos por allá, en el museo y en jugando Patoli. También a Salvador Mendoza, que anda, también por acá. Qué hermoso, una nueva civilización. Bernard 55, ¿cómo puede entrar y ser parte de la mencionada legalidad religiosa? Ah, a ver, esto es más bien para los grupos, para que los grupos se protejan. No es tanto una cuestión que no nos hace falta pertenecer a una iglesia ni nada de eso para nuestro desarrollo personal. Es más bien una cuestión para grupos, porque como están siendo hostigados, como estamos a la defensiva, tanto acá como en Sudamérica, bueno, cualquier legalidad que se pueda usar es buena. Y la verdad, en la práctica, la única que funciona es la religión. Porque si te empiezas a pegar a grupos políticos, te usan, pero de mala manera. Desde que entra ya te dicen, mira, estas son las condiciones, tienes que transar. Entonces no funciona. Y si simplemente te acoges a una ACE, eso es igual que nada. Nosotros en el movimiento tenemos un par de ACs y no sirve para nada, eso es gasto de dinero. La única legalidad que realmente protege un poco, ¿no? Que te permite hacer difusión sin que vengan a detenerte y demás, es la religiosa, es la que usan las sectas. Por eso es que las sectas penetran, porque tienen ese derecho. Y por eso es que la necesitamos para poder hacer frente, ¿no? A las sectas. Pero en lo personal, realmente esto es lo de menos, ¿eh? Ahora, si quieres integrarte como parte de una organización ya creada de demás, ponte en contacto con el grupo que te parezca bien y ponte a servicio del proyecto que tengan. Si es un grupo que todavía no ha tenido en cuenta esta posibilidad de legalizarse y eso, sugiéreselo. Oye, legalícense, aprovechen las posibilidades que te da el sistema, que son pocas las que nos da, entonces, bueno, hay que aprovecharlas. Ujú. Si Sí, te y encuentras también sí, dime. verlo como medio, no como fin, ¿no? Al Claro, final es un mira, medio. es una legalidad criolla, criolla de Claro. colonial, tercermundista. Es una legalidad que los anahuacas no necesitan y que Anagua no necesita permiso a ningún gobierno criollo para existir, primero. Pero es una legalidad que refleja los hechos, lo que estamos viviendo. Mm. La invasión sigue. Cuando tú vas a los campos y ves hordas de evangelizantes que vienen con recursos del exterior a convertir a los nativos, estamos todavía en el siglo XVI. Y por supuesto que entonces, si las reglas de juego están así, tenemos que aceptarlas y aprender a jugar. La Exacto. otra posibilidad es dársela de Don Quijote y te pasan por arriba. Eso pasa constantemente. Ujú. Y es para también un ejercicio para tomárselo en serio, porque no es un juego, la legalidad, es tomárselo en serio y pues tener nociones claras de para dónde, tener un objetivo claro, estar dialogando, en fin, es un ejercicio de acecho, de algún De modo. antemano le voy a decir, no es nada fácil. Los estados criollos de América, lo menos que quieren es que las ideologías nativas tengan algún tipo de legalidad. Es lo menos que quieren. Si cumples con todos los requisitos que marca la ley, de todas maneras te van a decir, ah, no, porque esto, porque lo otro, siempre te van a poner un pero, o te van a dar de largas hasta que te aburras o cosas así. Eso es lo que está pasando. Han llegado al extremo de decirnos a nosotros, que somos los que conocemos el tema, que los libros sagrados mayas no son sagrados, solo son libros de los mayas. Es decir, la Biblia sí es sagrada, pero los libros sagrados de los demás pueblos no son sagrados. Excepto si es el Corán o el libro de los budistas y demás, porque eso viene de fuera. Pero si son cosas de la casa, eso es basura.
básicamente así como piensan las autoridades, y lo dicen. A Vicente se sintió muy mal cuando el INPI le dijo directamente, mira, para la gente, para los mexicanos, es una AR, es una asociación religiosa, lo que quieran, pero para mayas, eso es solo uso de costumbre. Ese tipo de desprecio, ese tipo de racismo impera todavía en las autoridades. Por eso es tan irritante ver a esas mismas autoridades racistas tratando de usar a los pueblos para fines totalmente ajenos a los intereses de los pueblos. Si quieren entrarle al tema de la legalidad, paciencia, capacidad de acecho, y usen el reto de ser legales como ejercicio, pero no esperen mucho de él. Lo más que nos puede dar una legalidad son recursos para resistir el avance de las sectas. Pero en cuanto tú empieces a ponerte al avance de las sectas, te vas a echar encima a los gobiernos, sobre todo los de izquierda, porque los gobiernos de izquierda necesitan acabar con el poder católico de los campos y para eso están fomentando el avance de las sectas norteamericanas. Esa es la realidad en que vivimos. Sí, y por ejemplo, Brasil, cuando llegó Lula, ¿no? Y Lula luego para de presionaron. sufrir, lo puso para de sufrir. Sí, ¿Para qué? Para acabar con el poder de los católicos. Y mejor no hablo de otro país llamado México. Entonces, es un tema. es un tema. También Claudia Tete, tengo un patón y lo he jugado, siento que es algo fascinante y misterioso, pero no lo entiendo. Está bien. Pues hay que practicar más. A ver si un día ustedes nos hacen una jugada modelo, no de una hora, hombre, de 10 minutos, para que nos Sí. enseñe cómo es la cosa. Sí, ¿Okay? sí, sí, estamos trabajando en eso justo para ofrecerles el servicio. Al final es un servicio cultural, ¿no? Que estamos promoviendo y pues nos apoyarían justamente, pues de repente consumiendo los folletos, los patolis, porque pues es también la manera en que se sostiene Y ya que ustedes han entrado en la dinámica de crear tableros y demás, oye, les encargo tableros de matemáticos. Sí, también andamos en esa... Falta. Sí, La gente ha oído hablar de las matemáticas, pero cómo realmente se usaba eso, era con un tablero y eso no veo ningún. sí, También también un andamos tablero en... calendárico para facilitar la instrucción. Sí. También María Luisa Piñón, gracias por esta visión de unir y crear una cultura nueva. Me gustaría preguntar si ya tienen un cuadernillo con información del patol y reglas y demás. ¿Para cuándo viene ese cuaderno, Omey? Pues ya, yo espero que no pase de este mes, mediados, finales, ya es como ya el intento ya más, porque ya tenemos la experiencia, o sea, también estábamos como analizando, experimentando, entonces ya es el momento. Ok, También la misma María Luisa Piñón, solo para compartir, las comunidades purépechas también tienen un juego similar. claro, pues sí. Sí, sí, de hecho lo conocemos. De hecho son los que ocupan los carrizos, me parece. Sí. El Zoom, tiene Hay un nombre. variantes locales. También hay un juego parecido, pero un poco diferente, que aparece en Fuentes Olmecas. Y eso a ver si un día lo platicamos, que se ve como más sencillo. Y ahorita que mencionan lo de los purépechas, también la raíz lingüística es del sur, ¿no? El purépecha, tengo entendido que La tiene raíz de referencias y otras lenguas que se y hablan en otras. la costa del Pacífico de México es andina. Es Sí, andina, ¿verdad? Sí. sí, sí. Pero a ver, tampoco hay que ser muy prolijo en este detalle. Entre el maya y el quechua hay un parentesco de primo secundario. Sí. Así, no, hay parentesco. Todas las lenguas de Sudamérica y la mayor parte de Norteamérica y Mesoamérica, obviamente, pertenecen al mismo tronco. Incluso algunas están mucho más emparentadas. No es solo un tronco, no sé, como si fuera una rama común. Y es normal. Refleja la coherencia genética, la coherencia lingüística. Lingüística. También Yeyecatl, amigos, disculpe la pregunta fuera de contexto. ¿Hay evidencia de dónde ponían la cabeza los enahuacas al dormir? Supongo el petate. En algún lugar vi que enrollaba la punta del petate. Vi una vez, pero una sola vez, y no sé de qué comunidad, que usaban unos petates como de este grueso, mullidos, afelpados. No te imaginas un petatito, ¿eh? No, era como una colchoneta bastante gruesa, así más o menos, que cedía,
pero con bastante rigidez, y doblaban la punta y era como una almohada. Que yo sepa, alguna vez vi también por ahí un objeto arqueológico que parece ser una almohada eh, como de piedra o de madera parecidas a las chinas, pero yo creo que más bien eso es un símbolo de la cabecera. Supongo que a la hora de dormir la gente pone la almohada en la cabeza, la cabeza con la almohada, miro por donde voy. Sí, Pero Salvador Mendoza, los menonitas casi se adueñan de Quintana Roo. ¿no? Porque vienen con una legalidad muy fuerte y están trabajando mucho también, eso hay que tenerlo en cuenta. Están unidos, saben lo que quieren. Entonces, necesitamos mínimo la legalidad. Ujú. También Venus Murillo, Mora. Los invitamos a Morelia y sus alrededores. Estamos trabajando y aprendiendo con el maestro Miguel Ángel. Invitación a Frank para una excelente charla como las que nos comparte. Gracias, ya nos pondremos de acuerdo. Eh, digamos, organicen algún evento con un motivo específico y ya nos ponemos de acuerdo, no solo yo, sino otras personas que también pueden aportar. Y por otro lado, Miguel está invitado a una actividad, y ustedes, a una actividad que se va a hacer ahora con motivo del 13 de agosto, que es la calle de Tenochtitlan. Pero primero tenemos que definir detalles y lo expondremos por acá. Exacto, no sé, bueno, por ejemplo, fue el día de Mundial del Yoga, allá en Ajijic. Lili Olinteot con Nora Maldonado obtuvieron, por ejemplo, una permiso para organizar una serie de conferencias y una práctica de Kinam en el Centro Cultural de ella. Entonces, hicieron ese evento y pues, de manera virtual, pues, Frank dio la conferencia allá con las personas Y otras personas, de tengo allá. entendido que fueron varios. Exacto, entonces Otras personas mucho. también podría ser uno de los modos si Sí, también llegan a organizar algún evento, pues se puede, de esa cualquier manera es motivo, más fácil, ¿no? Exacto. claro. Este, también tenemos a Gustavo Andrés. Abrazos desde el sur del continente. Me gustaría que algún día hablen de los hallazgos arqueológicos en las zonas del Amazonas recientes. ¿Sabes qué? Vamos a asumirlo como comando. ¿Qué les parece si en la secuencia de la veintena del Tahuantinsuyo dedicamos el sábado que viene a lo último del Amazonas? Esto está loquísimo, muy actual, muy sorprendente. Ujú. ¿Les Sí. parece? Sí, con Una pequeña. imágenes. Sí, Esta vez no les pude, no armé el archivo con imágenes y así, pero sí, tengo el nombre de los lugares donde están los sí. Hay 5 murales. sitios ahora ya que están dando la talla, pero Sí, son docenas en total. sí, Y además no crean que están pegados a la zona andina. Uno de esos sitios de los más espectaculares está justo en la desembocadura ajá, del Amazonas, la isla de sí, Marajó, que ha resultado uno, ser toda una ciudad. uno de ellos está en Colombia, ¿no? En el Amazonas de la parte Colombia. colombiana, por ejemplo, ¿no? Otro está del lado amazónico de Valdivia, Mm, sobre cruzar las montañas. Pero, en fin, Amazonas y después su salida al Pacífico, sí, porque eso fue muy importante, porque la ruta del Amazonas a Mesoamérica existe desde hace mucho tiempo, pero es toda la vuelta por el Caribe y demás. Eso solo se lo podían permitir pequeños grupos. Pero al salir al Pacífico, sí, ahí armaron armadas de balsas. Pero no te imagines una balsita, sino balsas donde iban animales, llevaban hogueras, casas, familias enteras ahí. Tengo entendido que una de esas armadas trasladó 11.000 personas de una sola vez. Entonces, y así colonizaron Sur y Centroamérica. ok, En fin, es toda una historia. Queda, sábado que viene, Amazonas. venga. Muy bien. También, Claudia Tete, el desprecio, es generado por la ignorancia. Eso con respecto a los, eh, Sí, claro, la ignorancia y el miedo Y también. el miedo, sí, es lo que iba a El decir miedo no justo. Hay mucho tiene miedo, la sí, diferencia. Por sí, ejemplo, todo ese racismo que aparece en Europa, ¿por qué tú crees que? Porque sí, Europa apenas lleva 1.500 años de civilización. Entonces, los demás les parecen el coco. En cambio, en culturas que llevan 5.000 años de civilización, como la de Egipto, Irak,
Ahí les da igual la raza, ya eso no es un problema. También Silvana Batefolca, escuchando desde Italia, gracias por compartir estas informaciones. Un saludo. Alejandro Olvera Herrera, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, Tierra Santa. ¿Supieron de los hallazgos de Tula? Una lápida de un felino y otra de Tlahuizcalpantecutli. Ah, si son recientes, no. Sí, esta semana las Sí. descubrieron. No, Ajá. pues hay que ver eso, hay que ponerlos por acá. Sí, Deberíamos dedicar espacio aquí también a los últimos hallazgos, acá rato y descubrieron. cosas. Mm. Sí, Sí, está vamos a bien. buscar igual y también Sí. podemos pues mostrarlo en la siguiente semana para que Gracias, ven por y acá. rectificación de mi comentario anterior. Cuando me refiero a la situación en Europa, me refiero a Europa del Norte, ¿no? Que es la que ahora domina. La Europa del Sur, tú sabes que tiene 4.500 años de civilización. Pero justamente el racismo no viene del sur, viene del norte. Ujú. Entonces, eso es un fenómeno. Algún día a ver si hablamos también de eso, de cómo es que algunos pueblos se funden y otros, al contrario, mantienen resentimiento y terminan exterminando pueblos enteros, como pasó en Norteamérica. Ajá, y justo es 4 de julio ayer, ¿no? Fue su día de la En sus 250 150. Eso también es un tema bien interesante, ¿no? temas que hay que mencionar, Y- porque es algo formidable que ha pasado en la historia, Sí, ha movido todo, sigue influyendo, seguirá influyendo por mucho tiempo. sí, Dice que está quebrando. Yo desde que era niño estoy viendo el anuncio que está a punto de quebrar el imperio norteamericano y cada vez está más fuerte. sí, Está evolucionando. Yo calculo que seguirá durante siglos y tenemos que tenerlo en cuenta para todo lo que hagamos. exacto. Ujú. Y bueno, pues con eso pues, nos despedimos y pues también agradecerles a todos los que estuvieron acá con nosotros sin avisar, bueno, pues, para reponer el sabatino de ayer que no transmitimos, Bueno, pero bueno, para el siguiente sábado, pues sí andaremos por acá, si el si no tema hay algún básico, inconveniente. civilización en el Amazonas. Ajá, exacto. Yo creo que sí, vendría bien. Y también, no sé, a mí me llama mucho la atención el tema de Estados Unidos, porque al final todo Sí, esto, la información que tenemos es también gracias a antropólogos y a la inversión pues de investigadores, ¿no? Que claro, tienen fondos para investigar y para la tecnología esta de LIDAR, de los escáneres con drones, ¿no? Para hacer, en vez de devastar la selva, pues pones un dron y pues escaneas, ¿no? Lo que hay abajo. Entonces, claro. al final, pues estamos beneficiados de algún modo. La historia Es se un producto conoce norteamericano típico, Internet. exactamente, ahí, para empezar, ¿no? Entonces, porque ahorita bueno, hay un tema político de fondo, pero hay que ser claros, ¿no? De lo que estamos usando Mira, y te digo de antemano para cuando vayamos a tocar ese tema, ujú, en mi posición, el antagonismo entre latinoamericanos y el gobierno norteamericano, porque no es la gente de allá, el antagonismo contra el gobierno, ujú, es colonialismo. sí, sí, básicamente. Este es el ámbito colonial. Bueno, ya platicaremos. Gracias, Sale buen pues, inicio, Vamos a semana. hablar. hasta Saludos. luego. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.